Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo por ahí? Buenas noches y bienvenidos. Acá tomándome un té calentito. Bueno, estamos acá. Creo que nunca tuve tantas ganas de hacer un vivo como hoy. Venimos hablando de un curso de milagros. Hoy decidí que por hoy no vamos a hacer la lección porque mi intención en este vivo es compartir algo que me di cuenta ayer con este comentario que recibí, algo que me di cuenta ayer que yo no había compartido. Resulta y acontece, hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, resulta y acontece que yo estos vivos de las lecciones los vengo subiendo a diferentes plataformas y ayer recibí un comentario que el comentario en sí no era, no era hate, se ve muy amoroso el comentario, ¿no? Este comentario de esta persona me decía, bueno, te recomiendo que veas tal canal de YouTube. Y dije, qué raro esto. Entonces voy a investigar ese canal de YouTube. Ahí está Gueto. Voy a ese canal de YouTube y me pongo a ver algunos videos de los que están subidos. Este canal es un canal que yo le digo un canal escéptico, ¿no? Donde claramente busco algún video que diga un curso de milagros, qué sé yo. Bueno, esta persona, esta chica que hace estos videos en YouTube, habla en realidad de creencias religiosas, creencias espirituales, etcétera, etcétera, pero negándolas, ¿no? De hecho, hablaba de que un curso de milagros era peligroso, que ya lo había hecho, que había hecho algunas lecciones y que le había parecido muy peligroso porque esa información depende de quién la agarre, la va a tomar para su lado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo ahí me di cuenta de que yo hay algo que yo no he compartido acá. Yo no he compartido desde dónde transmito lo que transmito. Porque yo comparto la información de un curso de milagros, les comparto puntos de vista, entremezclo, ¿no? A la hora de explicar un curso de milagros, necesito entremezclar con neurociencias, con física cuántica, con un montón de disciplinas que he estudiado, que sigo estudiando, que sigo aprendiendo. Pero me di cuenta que yo nunca conté desde dónde les comparto todo esto. Yo me considero la persona más escéptica que he conocido, ¿sí? Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora no he conocido a nadie más escéptico que yo. Yo les he contado en uno de estos videos que hicimos de un curso de milagros, de que yo fui educada católica apostólica romana. Yo tengo bautismo, comunión y confirmación hechas, ¿sí? De hecho, cuando yo era chica, yo iba a catequesis aparte. Catequesis yo no lo tenía en la escuela. Yo iba a catequesis aparte. Y mi catequista me inspiraba tanto, ¿sí? Era tan linda ella, que yo me acuerdo que en ese tiempo mi tío nos había regalado a mi hermana y a mí un pizarrón para jugar. Y yo le daba clases de catequesis al bebote de mi hermana, al muñeco de mi hermana y a mi hermana. O sea, yo aprendía en la clase de catequesis algo y yo iba y después jugaba a ser catequista, ¿sí? Esta es una paréntesis, por eso yo creo que la vocación está en los juegos de la infancia, porque fíjense que yo ahora hago algo bastante similar, ¿sí? Quizás, se están peleando los gatos, quizás
No hablo exactamente de la Biblia, ¿sí? Pero sí hablo de un curso de milagros, hablo de Castaneda, hablo de física cuántica, hablo de un montón de cosas y a su vez acompaño en sesiones a la transformación interna, ¿sí? Cuestión, la cosa es que yo fui educada de esa manera, yo creía fervientemente en todo esto, imagínense que si yo jugaba a ser catequista era porque creía en todo esto, ¿no? Y a medida que fui creciendo, obviamente nos van pasando un montón de cosas en la vida, ¿sí? Y en mi fe empezó a tambalear en un momento. En la adolescencia empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque me empecé a hacer la pregunta que nos hacemos todos alguna vez. O por lo menos todos los que creemos en algo, ¿no? Que la pregunta era, ¿por qué Dios permite que las cosas malas sucedan? ¿Por qué Dios hace que nazca un bebé con enfermedad y esté a punto de morirse? ¿Por qué Dios permite las guerras? Me empecé a hacer todas esas preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente empecé a experimentar cosas en la vida, ¿sí? Empezaron a pasar cosas. Siempre estuvieron pasando cosas desde mi infancia, pero particularmente en la adolescencia me entré a cuestionar mi fe. Continúo, suceden cosas, practico la oración por esa persona, etcétera, etcétera. Esa persona sale relativamente bien, ¿sí? Esa persona era un bebé, ¿sí? En particular era un bebé, que bueno, ella es una mujer adulta, ¿no? Pero bueno, ahí empieza a tambalear mi fe. La cosa es que yo empiezo a estudiar. Cuando termino la secundaria, pruebo con una carrera, no era lo mío, y después me dan ganas de estudiar arte. Yo de hecho estudié mucho tiempo arte. No terminé la carrera, pero estudié mucho tiempo artes visuales. Y recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenía una materia que amaba esa materia. A mí siempre me gustó la historia, ¿sí? Amaba esa materia se llamaba Historia de la Cultura. Esta docente era una docente muy apasionada. Son esos docentes que te cambian la vida cuando están dando una clase, que te lo cuentan con tanta pasión que no puedes dejar de escucharla por más que sean las 10 de la noche y estés cansado, cansada, porque tuviste un día agotador. Bueno, era esas docentes ella. Y recuerdo que nos daba unos textos para leer. Estábamos estudiando mitos de origen, ¿sí? O sea, mitos de origen del universo. Y nos da para leer, si mal no recuerdo, el nombre del libro, nos da para leer un extracto del libro. El libro se llamaba El hombre y sus símbolos. Donde este autor, en un momento, justo en el extracto que ella nos da, porque veníamos estudiando mitos, empieza a hacer una comparación de héroes mitológicos griegos, ¿sí? Y empieza a comparar estos héroes con Jesús. Toma a Hércules, que es un héroe de la mitología griega, y empieza a hacer la comparación así tipo un punto y un punto y un punto y un punto. Era muy que no se podía evitar, ¿no? El recibir esa información. Era muy directo el autor. Y empieza a comparar a Hércules con Jesús. Hércules es hijo de un dios y de un mortal. De ahí, esos son los héroes, ¿no? Los héroes son hijos de un dios y de un mortal. Jesús es hijo de Dios y de una mortal, ¿sí? Lo que él diferenciaba con respecto a estos puntos era que, bueno, en la mitología el héroe renace todo el tiempo resucita. En el caso de Jesús, resucita una vez y no vuelve a repetir la historia, ¿sí? Y yo dije, ¿y acá qué pasó?
Tras que nos da ese texto, nos da también para leer la epopeya de Gilgamesh. Todo lo que les estoy diciendo lo pueden encontrar en internet. Está toda la información. Yo acá no estoy... no quiero venderles nada. Lo único que hago es compartirles mi sistema de creencias, ¿sí? E invitarlos a ese sistema de creencias. O sea, la invitación es a que todo lo que les estoy compartiendo lo investiguen por ustedes mismos, porque la idea, o sea, yo no quiero que la gente sea, o sea, estoy buscando justamente que dejemos de la ceguera, ¿no? Que dejemos de ser ciegos y que empecemos a elegir con conciencia lo que queremos creer, ¿sí? Es un sistema de creencias. Si buscan la epopeya de Gilgamesh, que es un mito sumerio, es literal el arca de Noé. Le cambiamos el nombre. Sacamos Noé, se llama Gilgamesh. Es muy interesante estudiar civilizaciones antiguas, porque cuando yo empiezo a leer sobre los mitos sumerios, resulta que los sumerios son la civilización que dividen la historia de la prehistoria, ¿sí? En la prehistoria no había escritura. A partir de los sumerios, que los sumerios inventan el sello, empieza a haber escritura, ¿sí? Entonces, esa es la división entre prehistoria e historia. La historia empieza cuando empieza a existir la escritura. Resulta que son muy interesantes los sumerios, ¿sí? Ellos han dejado escritos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Y ahí es donde mi fe se termina de caer. Digamos, todo lo que había aprendido se termina de caer al piso. Porque dije, acá me mintieron. Me mintieron. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, en ese tiempo, hoy la Iglesia Católica, piensa que estoy hablando de hace... Ay, Dios, tengo que hacer la cuenta. Tengo 38, estamos hablando de así 20 años atrás, ¿sí? Y más también porque yo catequesis lo hice más atrás. Entonces, en ese tiempo la Iglesia Católica se la daba de que tenía la verdad y que todas las demás creencias no eran ciertas, que la única que era válida era la mirada católica. Entonces, piensa que cuando yo llego a ver esto, de que en realidad el escrito del arca de Noé es mucho más antiguo que la Iglesia Católica, es de las primeras escrituras que hay en el planeta Tierra y que pertenecen a una civilización que en esa civilización ni siquiera hablaba de Dios. Esa civilización es la que cree en los Anunnaki, ¿sí? En los Anuna, busquen, investiguen por ustedes mismos, ¿sí? Entonces yo dije, acá me mintieron. Algo que se suponía que era real y cierto para mí, se termina cayendo porque descubro que el Antiguo Testamento es todo mitología, es todo mito. Es mito de civilizaciones antiguas. Y no por eso dejan de ser menos ciertos, ¿sí? Pensemos que el hombre es el único animal que se estudia a sí mismo. No vemos a otros animales estudiándose a sí mismos. O sea, no vemos un gato tratando de interpretar cómo es su biología, tratando de entender cómo es su mente. No, el hombre es el único animal que se estudia a sí mismo, todo el tiempo. Y pensemos que en la prehistoria, que antes no existía, en la prehistoria al no existir la escritura, sí está lleno de pinturas rupestres, ¿sí? Las famosas pinturas rupestres. Y esas pinturas rupestres, vistas desde hoy, en realidad todo el tiempo, el hombre está preguntándose de dónde viene y hacia dónde va. Todo lo que es pinturas rupestres identifica, o sea,
el hombre miraba mucho el cielo y se preguntaba qué era lo que estaba pasando en el cielo. ¿Sí? Entonces, pensemos que desde que estamos en esta tierra, los humanos, estamos preguntándonos qué es lo que hay. Estamos tratando de descubrir el misterio. ¿Sí? Entonces, volviendo a estoy entremezclando, ¿no? Un poco cómo fueron mis descubrimientos, mis crisis religiosas y espirituales, a través de lo que yo fui aprendiendo y estudiando y dándome cuenta de, pucha, che, para que hay otras miradas del mundo, hay otras cosmovisiones del mundo. No es que hay una sola que es válida, son todas válidas siempre que vos creas en eso, ¿sí? Cuando yo veo todo esto, en ese momento yo tenía, no sé, 21, 22 años, no me acuerdo, 21 años tendría, no sé. Perdí totalmente la fe en todo. Fui atea durante 4, 5 años. Fui atea. Yo no... Mi respuesta es tipo, no, Dios, no me lo nombres a Dios. ¿Qué es eso? Yo recuerdo que en uno de los vivos, creo que cuando empezamos a hablar de un curso de milagros en estas semanas, dije, yo tuve que deshacer mi imagen de Dios, la imagen que me habían instalado, ¿sí? Entonces, a mí me hablaban de Dios en esos 4 o 5 años donde fui atea, y yo los sacaba friendo churros, ¿sí? Díganme cómo vamos hasta acá. Si se corta, los que estén ahí, por favor, me avisan, me dicen si se cortó, no se vio otra parte o lo que sea, ¿sí? Díganme cómo vamos, por favor. Bueno, cuestión que fui 4 o 5 años atea, hasta que la vida me empuja de nuevo a un momento muy difícil de mi vida. Creo que hasta lo podría llamar como, no sé si el peor, bueno, sí, el peor, uno de los peores, vamos a decir, momentos de mi vida, donde yo me la pasaba llorando todo el tiempo. Gracias, Amán. Donde yo me la pasaba llorando todo el tiempo porque la estaba pasando muy mal. Y me acuerdo que estaba trabajando, yo trabajaba en un call center en ese momento. Yo lloraba hasta dormida. Cuando me despertaba, estaba llorando. La estaba pasando muy mal en ese tiempo. Imagínense, atea pasándola mal. O sea, no tenía nada de dónde agarrarme. Hasta que un compañero mío que se sentaba al lado se para un día y me dice, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero quizás esto te pueda ayudar un poco, me dijo. Y me dio, que había impreso con la impresora del trabajo, algunas hojas del libro El Secreto. Entonces yo lo agarro, imagínense cómo estaba, yo ya está, la vida era terrible en ese momento para mí. Lo agarro, lo empiezo a leer y dije, esto está bueno. Y ahí es donde yo reconecto de nuevo. Durante mucho tiempo tuve mucha resistencia a la palabra Dios, ¿sí? Incluso haciendo un curso de milagros, me ha costado digerir la palabra Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué viene todo esto? Porque el tema es, yo quiero dejar claro que esto es una creencia que yo decido sostener. Yo elijo sostener esta creencia. Yo soy consciente de que hay un montón de cosas, ¿sí? Como lo que contaba de los mitos sumerios, como lo que contaba de la mitología griega. Yo soy consciente de que hay muchas cosas que pueden no ser reales, pero que yo elijo creer en eso. Por eso también a mí me gusta mucho Castaneda. Castaneda va a decir
esto es solo un sistema de creencias, es mi sistema de creencias, es el sistema de creencias que yo elijo sostener y solo te estoy invitando a este sistema. Si vos querés creer en esto, buenísimo, sos bienvenido. Si no querés creer en esto, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, el tema de las creencias es elegirlas con conciencia y no apegarse a la creencia. Por eso habla de creer sin creer. O sea, creer es, creo, tengo fe, pongo toda mi energía ahí. Pero sé que en el fondo puede no ser cierto todo esto. Esta chica, este canal que me mandaron a ver, sí, esta chica habla mucho de lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, habla de los demonios, etcétera, etcétera, ¿sí? Si yo lo traigo, digamos, sigue siendo, no deja de ser todo mitología, ¿sí? No deja de ser todo cosmovisión de, che, ¿cómo acomodo la mirada, cómo acomodo mi mirada en el mundo? Por ejemplo, Lucifer, al demonio, ¿sí? Que de hecho les recomiendo mucho la serie Lucifer, que está en Netflix, no sé si sigue estando, pero se las recomiendo un montón. Lucifer también es hijo de Dios. En la historia contada, también es hijo de Dios. Y es un hijo de Dios que en esta historia, que está contada así, fue echado de la casa. Díganme a ustedes si sus padres los echan de la casa, si no van a estar enojados. Por supuesto. Él también tiene problemas con el padre. No dejan de ser arquetipos. No dejan de ser arquetipos y mitología todo esto. Entonces, Lucifer es hijo de Dios que está enojado con el padre porque el padre lo echó. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Después, por ejemplo, la Virgen María, que era virgen, que quedó embarazada del Espíritu Santo, que fue virgen el resto de su vida. Vuelvo, esta es mi interpretación del asunto, ¿sí? Y la interpretación que yo elijo sostener. La Virgen María, virgen, significa que es virgen de potenciales, que ella no transfiere el rollo de su clan familiar a Jesús. Jesús nace limpio en el sentido de no recibe la herencia de la bisabuela, de la tátara, como nosotros, ¿sí? Eso significa virgen, virgen de potenciales, ¿sí? Porque si no, esta es otra cosa que también durante mucho tiempo yo pensaba, digo, pero ¿cómo? Los milagros eran abrir, que las aguas se abran y poder caminar. ¿Y ahora qué pasa que no pasa eso? ¿Qué pasa que nadie puede hacer eso? ¿Sí? No deja de ser mitología. Pensemos que Jesús, si lo pensamos como, vamos a pensarlo como un personaje histórico, con sus apóstoles y el Nuevo Testamento, los evangelios de los apóstoles fueron escritos mucho tiempo después de que Jesús murió. Si nosotros, esto que les decía cuando venimos hablando de un curso de milagros que tiene que ver con la percepción, si nosotros podemos cambiar o tergiversar la percepción, porque la percepción en realidad es filtro, ¿sí? Si yo tiño lo que veo con mis creencias, y lo puedo hacer en el acto, o sea, en el mismo momento, o sea, en el instante después de que pasé el momento presente, ya lo tiño con mis creencias. Imagínense años después. ¿Cómo va a estar teñido todo ese mensaje? De mi punto de vista. Porque yo voy cambiando mi percepción del asunto y puedo cambiar la percepción del asunto todas las veces que yo quiera. Había algo que decía esta chica en esos videos que empezaba a comparar, ¿no? Porque agarraba diferentes
religiones, por ejemplo, hablaba del hinduismo, del budismo, ya los catalogaba como ocultismo y qué sé yo. Y ella decía, fíjense como siempre es lo mismo, fíjense como siempre es lo mismo. Claro que siempre es lo mismo, porque venimos todos del mismo lugar. El hombre se fue repartiendo en la tierra y fue acomodando su visión al lugar de la tierra a donde pertenece. Por eso un curso de milagros va a decir, el maestro de Dios va a usar el lenguaje del lugar en el que nació. Porque si yo nací en, no sé, Centroamérica, sí, voy a tener mi cosmovisión muy teñida de el chamanismo. Si yo nací en India, mi cosmovisión va a estar teñida del hinduismo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad todas terminan siendo lo mismo, porque todos venimos del mismo lugar. Todos estábamos juntos y nos fuimos repartiendo, pero la herencia de las historias, aparte piensa que siempre las historias, antes de que exista la escritura, las historias eran contadas de boca a oreja, ¿sí? O sea, eran cuentos. Entonces, hay un... bueno, todos estos datos los tiro también para que ustedes se pongan a investigar por sí mismos, ¿sí? Y no me crean nada de todo lo que les estoy diciendo. Yo hoy les estoy compartiendo el tras bambalinas, digamos, desde dónde yo les comparto mi sistema de creencias. Hasta ahora el lugar que se encontró, el yacimiento arqueológico que se encontró más antiguo como un monumento sagrado, que se crea ahí, que es donde empieza lo sagrado para el hombre, que es donde empieza a gestarse la parte espiritual del asunto, es un lugar que está en Turquía, que se llama Göbekli Tepe, ¿sí? Se cree que ahí estaba toda la civilización y que después se va repartiendo y se van acomodando dependiendo del lugar del mundo en el que sigan, en el que se instalen, ¿sí? Entonces, yo gracias a este comentario me di cuenta que, hasta acá hay una parte que no estoy contando, yo te estoy contando todo desde el ser muy escéptica, desde el investigar a fondo. Y cuando hablo de un curso de milagros, más allá de todas las historias que nos cuenta la mente, de toda la mitología, de todo el estudio de la historia, que a mí me encanta y me fascina, porque es como medio ser detective, ir hilando, ¿no? Es ir uniendo, es ir siguiendo el hilo de Ariadna, ¿no? Más allá de todo eso, ¿sí? Lo que, y esto lo creo completamente, lo que realmente importa es el amor. Lo que realmente importa es el amor. Y nos podemos contar miles de historias y comprar la que más nos gusta. Y podemos creer en algo fervientemente. Y un día, si no nos sirve más, dejar esa creencia y tomar otra. Simplemente. Esta no me sirve más. Esta ya no se amolda a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estoy experimentando. Elijo otra. Nunca nos vamos a poder salir de un sistema de creencias. Nunca. Siempre las cambiamos por una que nos abra más posibilidades, pero nunca nos vamos a poder salir de un sistema de creencias. Porque estamos dentro de la percepción. No nos podemos salir de la percepción. Podemos tener nuestras prácticas para lograr más claridad. Podemos tener nuestras prácticas para conectar con nuestra creatividad y darle al mundo algo que lo ayude a sanar. Y cuando digo que lo ayude a sanar, no necesariamente tiene que ser, no sé, volverse terapeuta, qué sé yo, estar hablando en público. No necesariamente tiene que ser eso. La persona que inventó el tupper,
le facilitó la vida a un montón de gente. Y ahí también está la creatividad. Y ahí está también el hacerle bien al mundo, ¿no? Entonces, la invitación desde este lugar, desde mí, por lo menos, es, yo no quiero ceguera, yo no quiero gente ciega, no quiero gente que me crea ciegamente en lo que digo, no, que me encanta que me cuestionen, por eso estoy acá haciendo este vivo también, ¿sí? Porque fue como, bueno, wow, tengo acá a alguien que me cuestiona, está bárbaro, está buenísimo, porque así o sea, la persona que está recibiendo el mensaje puede terminar de decidir qué es lo que quiere creer, qué mensaje le llega y qué no. Yo me acuerdo que en ese tiempo con esta profesora que les comentaba de Historia de la Cultura, yo entré en una crisis terrible, espiritual, religiosa, el nombre que le quieras poner. Y me acuerdo que una vez, durante el tiempo que duró la cursada, la agarré en la entrada antes de empezar la clase y le dije, por favor decime, quiero saber en qué crees vos. Porque vos me estás mostrando un mundo, me estás deshaciendo todas las creencias que yo tenía. Y decime en qué crees, porque decime que vos crees en algo, o sea, que yo puedo tener la esperanza de que algún día pueda creer en algo de vuelta, ¿no? Y ella me sonrió y me dijo, viste, me dice, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, es complejo, me dice, pero yo soy platónica, me dijo, ¿no? Que es igual, es lo mismo, ¿sí? Porque Platón hablaba del mundo de las ideas, de lo intangible, de que lo original estaba en algún lado y que acá somos copia. Y fíjense cómo es lo mismo de lo que habla un curso de milagros, ¿sí? Nada más que usa otra terminología, que en el reino de los cielos nosotros somos creativos, ¿sí? Y estamos en amor y somos originales, ¿sí? Pero acá fabricamos y hacemos copia, por eso repetimos todo el tiempo historias. Y fíjense cómo siempre es la misma historia. Entonces ella hablaba, ¿no? Del mundo de las ideas de Platón y después termina cerrando. Bueno, este mundo de las ideas, cuando Roma conquista Grecia, se vuelve Dios. Es la palabra Dios. Entonces, hoy quería hacer este vivo porque me pareció importante compartirles esta parte mía, un poco mi camino, ¿sí? Yo siempre digo, yo llego a un curso de milagros después de haber experimentado el perdón. Yo para el momento al que llego a un... Primero, para el momento en el que yo experimento el perdón, no había leído nada de desarrollo personal ni espiritual. O sea, más que lo que yo había aprendido en catequesis, ¿sí? En la infancia. Había leído El Secreto, qué sé yo. Pero nunca me había puesto a leer sobre el perdón y por qué era importante perdonar. Sí, también estaba aprendiendo mucho sobre con lo que ahora trabajo, que en ese momento dije, yo quiero aprender esto, yo quiero usar esta herramienta que es el árbol transgeneracional, que para mí es una herramienta súper poderosa. Sí estaba investigando en ese tiempo lo que era el árbol transgeneracional, lo que eran las constelaciones, etcétera, etcétera, pero yo no tenía la lectura que después tuve. Entonces yo experimento el perdón y cuando llego a un curso de milagros y leo, esto es el perdón, dije, ya está, esto yo lo tomo como verdadero. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal, yo pasé por eso antes de leerlo en un libro, ¿sí? Entonces, vuelvo, es mi sistema de creencias y este espacio está hecho para invitarlos a este sistema de creencias. ¿Por qué? Porque en este sistema de creencias yo aprendí y transformé un montón. Yo lo que comparto es, por más que esté hablando de un libro, por más que les esté leyendo una lección o un extracto de un libro o lo que sea, lo que yo comparto es lo que a mí me sirvió para vivir mejor. Porque al fin y al cabo, de eso se trata, de vivir con paz, de atravesar los momentos duros y difíciles
con cierta serenidad, por más que nos duelan. Y eso me lo dio todo este camino, incluso las crisis religiosas y espirituales. Esto que hace esta chica en este canal de YouTube, la verdad es que está re bueno también. ¿Por qué? Porque como comunicadores, ¿sí? Cuando hace un tiempo atrás había encontrado su nombre, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, había encontrado un hombre en TikTok, era que él se llamaba, era un perfil, ahora no me acuerdo exacto, pero decía ateo, ¿no? Él era ateo y él agarraba y citaba la Biblia, se la sabía más que cualquiera la Biblia, citaba los pasajes de la Biblia para refutarla en los videos, ¿sí? Él agarraba, no, porque acá dice esto y esto, pero fíjate, o sea, la refutaba. Por eso a mí me gusta escuchar mucho a los... Ahí está. A mí me gusta escuchar mucho a los opositores, digamos, a los que refutan, porque es muy jugoso lo que se puede sacar de ahí. Y este hombre agarraba, te leía el pasaje de la Biblia en un TikTok cortito y te lo refutaba, te decía por qué eso no era tirado de los pelos, ¿no? Y tenía mucha gente en los comentarios la gente fanática, ¿no? Que le decían de todo. Y yo decía, pero esto está re bueno, porque él, si bien su intención es refutar y generar polémica, en realidad lo que está haciendo es educando. Porque él se sabe la Biblia más que cualquier otro. Entonces, cuando lo denuncia, lo reafirma. Cuando lo denuncia, lo reafirma. Escucharlo era un placer. Porque yo aprendí un montón de pasajes bíblicos. Digo, pero este hombre se sabe toda la Biblia. Y te lo lee. Así, ¿eh? O sea, venía y te decía, no, el pasaje, Dice, pum, no, esto no porque es tirado los pelos, porque bla, 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 bla. Acá la idea no es volverse... El tema del fanatismo, todos los ismos son malos, ¿sí? Porque el fanatismo es lo que hace que se genere esta ceguera, ¿no? Entonces, en esa ceguera no podemos ver lo bueno que nos está dando el otro. Porque por más que ese hombre criticara a la Biblia y a la iglesia y qué sé yo, era reeducativo, era genial. Porque cuando lo denuncia, lo reafirma, lo educa. Esta chica que habla en este canal de YouTube que me mandaron a ver, tiene un montón de conocimiento. Y dije, está re bueno, porque sabe un montón. Es opositora, es desertora, porque ella aparentemente pasó por, no sé, los registros acá, un montón de cosas, ¿sí? Pero sabe un montón. Y lo que está haciendo es educar también. Es transmitir ese mensaje, aunque ella crea que lo está haciendo por oposición. Entonces, eso también en la comunicación es re importante. Tener conciencia de que cuando denunciamos, reafirmamos. Siempre reafirmamos el mensaje cuando hacemos cuando criticamos algo. Y la idea es justamente estar lo suficientemente despiertos o no enceguecerse con fanatismos para poder tomar lo jugoso de esos mensajes. ¿Sí? Entonces cuando veo ese canal dije, acá mi juego me llamaron. Dije, me di cuenta, no había compartido cuál fue mi camino, desde dónde yo comparto lo que comparto, ¿sí? No estoy compartiéndolo desde un lugar de me compré el libro, soy fan. No lo estoy compartiendo desde ahí. Yo soy muy escéptica, muy virginiana, por eso mi lema es espiritualidad práctica. Si a mí no me sirve, en mi cotidiano no me sirve directamente. Pero dije, acá en mi juego me llamaron porque hay todo un bagaje atrás. Cuando vemos los videos en YouTube o a la gente que está haciendo cosas en redes sociales, estamos viendo solo la punta del iceberg, nada más. Hay un montón atrás de esa persona.
Y yo celebro ese comentario y celebro que haya sido ahora, porque quizás hace 4 meses atrás un comentario de esos hubiera hecho que me baje de todas las redes. Porque estas que me cuestan las redes. O sea, hoy por hoy digo, no, pero esperá, porque esto está re bueno. Está re bueno porque también yo tengo que contar desde dónde les comparto lo que les comparto. ¿Cuál es mi mirada? Hablamos de un curso de milagros, hablamos de un curso de milagros. Yo creo en lo que dice un curso de milagros. Yo experimenté las cosas de un curso de milagros. Pero ese aprendizaje, o sea, para yo llegar a ese aprendizaje, tuve que haber pasado por un montón de crisis espirituales, de crisis religiosas, de un montón de dudas con respecto a mí y a lo que tengo que hacer o a lo que quiero hacer. ¿Cuál es mi lugar en este espacio? Y para hay un montón de personas que están trabajando su visibilidad, ¿sí? El hacerse visibles y que tienen mucho miedo. Obviamente hay que estar muy disponible para esos comentarios también. Pero si yo no tuviera como la certeza de mi lugar, si yo no tengo la certeza de mi lugar, me voy a caer enseguida, ¿sí? Entonces, trabajar en la certeza de mi lugar es súper indispensable para cualquier arista de la vida. Esto pasa en todo. Acá estoy hablando, bueno, de redes sociales y todo eso, pero esto pasa en todas las aristas de la vida. En lo laboral, en lo vincular, en un montón de cosas, en la salud. Entonces, hoy quería hacer este vivo para compartirles un poco de cuál fue mi camino y desde dónde les hablo yo. Yo creo en esto, ¿sí? Quizás mañana ya no, y cambie, ¿sí? Y cambie de creencia, y eso va a estar bien igual. Yo creo en esto, es un sistema de creencias, soy consciente de que es un sistema de creencias, ¿sí? Y los invito a que conozcan este sistema de creencias. ¿Por qué? Porque a mí me hizo bien. Porque a mí me sirvió. Entonces, hoy el vivo venía con chisme, por así decirlo, pero también con mucha historia y con esta cosa de compartirles esto bueno, no me crean nada, vayan y pruébenlo, pongan en duda todo lo que les digo. Pongan en duda todo lo que les digo. Para mí un curso de milagros es verdadero. A mí me sirvió, por eso lo comparto. Hoy no, o sea, decidí, como dije antes al principio, decidí que no hacemos la lección hoy porque, bueno, quería enfocarme en esto, ¿sí? Pero mañana continuamos. Mañana hacemos a las 7 de la mañana la lección 8, que sigue teniendo que ver con esto de que solo vemos pasado, ¿no? Entonces, les agradezco un montón por estar ahí. No me crean nada. Vayan a investigarlo por ustedes. Pruébenlo, pongan en duda lo que yo estoy diciendo. A ver, esto que está diciendo esta chica es verdad, no es verdad. Vamos a probarlo. Y elijan de nuevo. Pueden elegir todo el tiempo de nuevo en qué es en lo que quieren creer, qué es lo que les hace bien. Abrazo grande, nos vemos la próxima y como siempre, gracias por estar ahí.